probablemente desde Centroamérica hasta el Perú. En Montevideo y en el Río de la Plata, y más hacia el sur, siguiendo el camino del Inca, imperio al que acababan de derrotar. Venían henchidos de victoria, quizás un poco mal acostumbrados. Además, esas victorias los habían puesto frente a grandes riquezas como recompensa. Estaban tan relajados que en pleno territorio enemigo tuvieron tiempo de combatir entre ellos por el reparto de tierras y riquezas. Ejércitos españoles combatiendo contra ejércitos españoles, en la disputa por repartir los despojos, en un episodio que dio en llamarse la Guerra de los Encomenderos. Mientras tanto, un poco más al sur, en lo que hoy son tierras chilenas, las cosas comenzaron a complicarse. Y la verdad es que Almagro, el primer encomendado para someter esas tierras, se vuelve a Cusco básicamente por dos razones. Los locales del lejano sur parecían extremadamente belicosos y no valía la pena porque no tenían noticias de que más al sur pudieran encontrar algo parecido a los imperios recién conquistados. Y si no había en el horizonte la posibilidad de riquezas, no valía la pena arriesgar la vida. Claro, nosotros hoy, con el diario del lunes, sabemos que nunca fue fácil la conquista del territorio de lo que los españoles llamarían algunos años después la Araucanía. Cuando los incas empezaron su invasión extendiendo el Tahuantinsuyo, su implacable imperio, su avance se vio truncado en el río Maule, aproximadamente en 1485, y su límite no fue por el río, sino por las poblaciones mapuches que estaban del otro lado. Les ofrecieron casi una semana de batalla sin rendirse ante las disciplinadas tropas incaicas, y Tupac Yupanqui decidió entonces que hasta allí llegarían, y que ya era hora de consolidar lo conquistado sin aventurarse con esos salvajes, como ellos mismos los denominaron en quechua, promaucaes o purumaucas. Y a los españoles les pasó exactamente lo mismo. Estaban confiados por las experiencias de lo que había sido la relativamente fácil conquista de 3 imperios, y eso les hacía creer que tomar esta porción de territorio sería algo mucho más sencillo. No tenían noticias de otra gran civilización por aquellas lejanías. Jamás imaginaron que la Araucanía se convertiría en un quebradero de cabezas para la corona española. Una malísima inversión para los adelantados, que ahora sabemos eran cuentapropistas. Emprendedores con una cédula real para conquistar el territorio en nombre de la corona, cosa que podía volverlos inmensamente ricos. Pero seguramente lo que jamás estuvo en sus peores cálculos es que les llevaría más de siglo y medio poder neutralizar la resistencia mapuche. En esas primeras incursiones españolas hubo un puñado de hombres, amantes y defensores de su tierra, que se convirtieron en el símbolo de esa resistencia indígena y que en su momento de desgracia fueron la inspiración con la que se alimentó el espíritu de rebeldía de su pueblo. Hoy hablaremos de uno de ellos. Hoy hablaremos del Leftraru, más conocido como Lautaro. Cuando Lautaro tenía 11 años, era hijo del lonco de su pueblo, o el cacique, llamado Aguilucho Negro, o Coriñancu, como se dice en Mapudungún, el idioma mapuche. En aquella época su campamento se asentaba en Trehuaco, en la región del Ñuble, cuando Pedro de Valdivia llega a la zona de lo que hoy sería Concepción. En un enfrentamiento, las precarias fuerzas de Coriñancu son vencidas, y Valdivia muestra lo que de allí en adelante será una constante del comportamiento de los españoles en la Araucanía. Decide amputarle los dedos de los pies a todos los guerreros, incluyendo al lonco Coriñancu y a su esposa. Acto seguido, toma como rehén al hijo del jefe de la tribu y se lo lleva.
Lautaro es arrancado de su familia y es llevado a servir a Valdivia como asistente. Su nombre, Leftraru, que significa ave veloz, es difícil de pronunciar, así que lo llaman Lautaro. Tras la captura, Lautaro se convirtió en Yanacona, que era la denominación quechua para el indígena que servía a su señor como auxiliar en las batallas. Permaneció como prisionero de los españoles durante 3 años, en los que llegó a ser paje personal de Valdivia. Entre sus tareas habituales estaba el cuidado de los caballos de Valdivia y el acompañarlos siempre a la batalla y a los ejercicios militares. Fue así que aprendió a no temer al caballo y a montar hasta hacerse un buen jinete. Además, observó las disposiciones de batalla de los españoles, aprendiendo de Valdivia sus tácticas militares. Durante este periodo hizo un cierto grado de amistad con uno de los principales capitanes de Valdivia, Marcos Beas, quien le enseñó el uso de algunas armas y de las tácticas de caballería. El 22 de febrero de 1550, durante la batalla de Andalién, y el 12 de marzo en la batalla de Penco, Lautaro fue testigo de los escarmientos a los que Valdivia hizo someter a los mapuches derrotados, mutilando a los prisioneros y liberándolos como ejemplos para evitar futuras rebeliones. Esto lo impactó profundamente. Es probable que a raíz de todos estos hechos violentos hacia su pueblo, se engendrara en su interior una terrible decepción y rebelión respecto de Valdivia y los españoles. En 1551, Lautaro acompañó a Valdivia en la fundación de los fuertes Cautín y llegó hasta Villarrica, guiados por un mapuche renegado llamado Alicán. Valdivia decidió regresar a Concepción y luego ir a Santiago en el invierno de 1552. En algún momento de ese viaje, Lautaro se fugó y regresó con los suyos. Algo de todo aquello que vio volvió a encender el recuerdo de su madre y su padre mutilados por el invasor, y cuando volvió a reunirse con su pueblo, profundizó en ellos el deseo de rebelión. A los pocos días, un consejo de loncos se había reunido para planificar la resistencia contra los conquistadores y sorpresivamente Lautaro hizo su aparición. El mismísimo Colo Colo presidía ese consejo y algunos de sus capitanes, Pelantaro, Fresia, Lincollán, Guacolda, Tucapel y Helicura. Solo haré un pequeño comentario sobre Colo Colo para aquellos que por ahí no han leído sobre la gloriosa historia mapuche en defensa de sus tierras y su libertad. Colo Colo es el nombre mapudungún para una especie de gato montés, y los que lo conocieron saben que hacía honor a su nombre. Era un sabio lonco mapuche que dirigió las rebeliones durante el primer periodo de la Guerra Arauco, en la región que hoy es Chile. Siempre se lo menciona como un cacique de gran fuerza física, mucha destreza y una singular sabiduría. Su carácter, su vida épica y en general la epopeya que significó su legado ha inspirado a muchos escritores, historiadores y poetas americanos y europeos, algunos contemporáneos a él. Uno de ellos, Jerónimo de Vivar, habla de él en sus crónicas sobre Chile y la Guerra Arauco, y el poema épico de Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, acerca de la primera fase de esa guerra en la que su autor, que era soldado y poeta, conoció al gran lonco y escuchó lo que sus compañeros contaban sobre él. Entonces, al presentarse Lautaro ante Colo Colo, después de demostrar que no venía como un espía de los invasores, les habló contándoles todas las cosas que había aprendido y los datos que conservaba en su memoria, posiciones de los destacamentos, debilidades de las poblaciones, y les explicó de qué manera podrían derrotar a los españoles en el campo de batalla. No solo demostró que no venía como un traidor, sino que exhibió ante ellos en los sucesivos días, y muy resueltamente, sus naturales dotes de líder, y enseñó a su gente a perder el miedo a los caballos. Aprendieron a montar y a fundirse con el animal como un solo ser, tomándolo como una extensión de su cuerpo para combatir. Así,
Gracias a Lautaro aparecieron los primeros escuadrones de caballería mapuche, lo que resultaría de enorme efectividad a la hora de combatir a las huestes españolas. Convocó reuniones en campo abierto y enseñó a los mapuches las artes militares y el uso de nuevas armas. También diseñó un conjunto de tácticas y estrategias, como el uso de escuadrones. Propuso dejar el ataque masivo y enfrentarlos directamente en bloques o grupos sucesivos, eligiendo de esa manera el terreno, y también les enseñó las tácticas de emboscada y de guerrillas como método de combate. Gracias a sus victorias y teniendo la autoridad de los loncos, fue elegido Toqui, jefe máximo en el momento de la guerra, y dirigió una gran sublevación militar contra los españoles, quienes hasta ese momento se paseaban victoriosos en todo el territorio entre el río Valdivia y el Biobío. Por lo que conocía de ellos, siempre estaba un paso adelante de la planificación española. Para los mapuches la batalla tenía mucho de ritual, por lo que se entregaban a las decisiones del destino a la hora de trabarse en combate. Todo lo que sucediera en la batalla sería la voluntad de los dioses. Si morían sería para ir a la gloria con sus ancestros, y si vivían era la voluntad de los seres espirituales a los que rendían culto. Pues bien, Lautaro cambió toda esa cosmovisión y les enseñó a elegir el lugar estratégico para una batalla, el momento táctico para iniciarla. Les enseñó a enviar a sus hombres en oleadas y a retroceder para ser perseguidos, y así atacar a sus enemigos por sorpresa desde sus flancos y la retaguardia. Fueron estas estrategias que les enseñó las que los llevaron por una serie de victorias aplastantes sobre los españoles. Todo esto lo destaca en un artículo Gerard Nouvion-Bossier, capitán de fragata y estratega de la Marina canadiense, quien quedó cautivado por el estudio del arte de guerra mapuche, que se estudia en las escuelas modernas como ejemplo de la guerra de guerrillas. Lautaro sabía que las fuerzas bajo su mando recién entrenadas estaban ahora en una denominada línea interior, es decir, entre dos fuerzas, las del Fuerte Purén por el sur y las de Concepción por el norte. Para ello elige neutralizar una de ellas y usó una estratagema. Engañó a Gómez de Almagro en el Fuerte Purén y se aseguró de que sus tropas no se juntaran con las de Valdivia en el Fuerte Tucapel. Los mapuches a su mando habían capturado a un emisario, del que se enteró de que Valdivia marchaba hacia el sur y necesariamente tenía que pasar por Tucapel. Y así fue. Valdivia, a mediados de diciembre de 1553, sale de Concepción y se dirige a Quilacoba, donde tomó algunos soldados en su marcha a Arauco. Los espías mapuches siguieron la columna desde las alturas de los cerros y no presentaron batalla, dejándole hacer su camino. Valdivia mostró extrañeza debido a que no recibía noticia alguna del fuerte de Tucapel, además de que no era hostigado en el camino. El día 24 de diciembre decide tomar rumbo a Tucapel, esperando encontrar a Gómez de Almagro en el recorrido. Lo apacible del viaje, sumado a los esporádicos avistamientos de indígenas a lo lejos, le despertaron sospechas, que pudieran estar preparándole alguna emboscada, por lo que envía en una avanzada a Luis de Bobadilla con 5 hombres para que exploren el camino y den información de la presencia del enemigo. No los vuelve a ver. Extrañado Valdivia de no tener más noticias de Bobadilla, hace campamento a media jornada del fuerte de Tucapel. El día de Navidad de ese año se pone temprano en marcha y al llegar a las inmediaciones le extraña el silencio absoluto reinante. Al arribar a la loma donde estaba el fuerte lo encuentra totalmente destruido. No aparecían ni Gómez de Almagro ni Bobadilla por ningún lado. Valdivia aún así decide seguir y hacer campamento en las ruinas humeantes del fuerte. Cuando ya avanzaban los preparativos, de repente el bosque se llenó de gritos, y sin más aviso una masa se precipitó hacia el fuerte español. Valdivia, experto militar, apenas pudo armar sus líneas defensivas y aguantar el primer choque,
mientras la caballería cargaba sobre la retaguardia mapuche. Los mapuches, previendo esta maniobra, habían dispuesto lanceros y contuvieron la carga. Los españoles lograron descomponer la carga mapuche, que volviéndose a los bosques se retiraron de la loma. Los españoles celebraron la victoria, pero un nuevo escuadrón indígena se presentó al combate y de nuevo hubo que armar líneas y nuevamente dar carga con la caballería. Los mapuches, además de los lanceros, llevaban hombres cargando mazas, boleadoras y lazos, con los que lograban desmontar al jinete y asestarle un definitivo mazazo en la cabeza una vez en el suelo. Se repitió la misma escena y al toque de un lejano cuerno el escuadrón se retiró, no sin sufrir algunas bajas. Un tercer escuadrón indígena se presentó a la batalla, esta vez liderado por Lautaro. Valdivia, viendo desesperada la situación, dado el cansancio y las pérdidas de sus hombres, reunió a los soldados disponibles y discutió si seguir o no con la lucha, que ya adquiría ribetes muy encarnizados. La mitad de los españoles yacían muertos o heridos en el campo y las tropas auxiliares mermaban. Valdivia se dirige a quienes le rodean y les pregunta: «Caballeros, ¿qué haremos?». El capitán Altamirano responde: «¿Qué quiere vuestra señoría que hagamos sino pelear hasta morir?». Valdivia, a ver lo innecesario de tanta muerte, dispone una retirada ordenada, pero se encontró de frente con Lautaro, que descargaba toda la furia de su caballería contra las agotadas tropas españolas. Pasaba la batalla a la etapa de persecución, y los mapuches se dejaron caer uno a uno sobre los españoles aislados. Solo Valdivia y un par de lugartenientes que montaban muy buenos caballos lograron tomar el camino de huida, pero al cruzar unas ciénagas, los caballos se empantanaron y los mapuches los capturaron. Después de ser capturados en la batalla de Tucapel, comenzó una larga discusión sobre qué hacer con Valdivia. Unos decían que había que cortarle las piernas a la usanza española, otros proponían matarlo y usar su cráneo como trofeo. Otro grupo decía que lo mejor era negociar una paz estable. Mientras todos discutían, un cacique llamado Leucotón se puso de pie, caminó tranquilamente hacia Valdivia y extinguió su vida propinándole un fuerte mazazo en la nuca. La multitud enmudeció y Leucotón se limitó a decir que los españoles no cumplían sus promesas, así que no valía la pena negociar con ellos, y de esta forma la discusión llegó a su fin. Hay una versión española de esta muerte que dice que antes de morir fue torturado por 3 días, donde se mutilaron partes de su cuerpo como los españoles lo habían hecho con los mapuches. Lo cierto es que inmediatamente después de la muerte de Valdivia, el vencedor mapuche arrasó sistemáticamente las poblaciones españolas y 2 veces saqueó e incendió la fortificada ciudad de Concepción, centro neurálgico de los asentamientos españoles en el sur de Chile. Al ver que los mapuches se acercaban a la ciudad, Francisco Villagra se pone al mando de las fuerzas de defensa, pero sufre una brutal derrota. El pánico cunde en la pequeña población, quienes aterrorizados emprendieron el despueble de Concepción en dirección a Santiago. Los pobladores de Concepción se salvaron de ser exterminados gracias a que la masa victoriosa de Lautaro se entregó al Atmapu, que son los rituales que siguen determinados momentos claves de su vida. Por ejemplo, en este momento de victoria, se dejaron llevar por un trance de agradecimiento y alegría por estar vivos y tener vivos a sus compañeros. Después de eso, se dedicaron a recolectar el botín de la ciudad y el campo de batalla. Los antiguos cronistas registran más de 50.000 guerreros mapuches venciendo las defensas de Concepción. Sin duda, esta fue la oportunidad dorada que perdió Lautaro de terminar con los deseos de conquista españoles, ya que no pudo convencer a sus huestes de pelear más y acabar con los sobrevivientes. Tuvo que dejarlos beber mientras a lo lejos se veía la columna de asustados pobladores alejarse de la ciudad. Los mapuches, pasado el Atmapu, se dejaron caer sobre la desierta Concepción y luego de desvalijarla la redujeron a escombros humeantes.
Se dice que fue entonces que Lautaro dijo su famosa frase: yo soy Lautaro, que acabé con los españoles. Yo soy el que los derroté en Tucapel y en la Cuesta. Yo maté a Valdivia y puse en huida a Villagra. Yo les maté sus soldados. Yo convertí en cenizas la ciudad de Concepción. Todo esto pasó en el año 1554. Desde abril hasta noviembre de 1555 no hubo mayor actividad de Lautaro. Además, las cosechas no se habían realizado por la guerra y la hambruna empezaba a aparecer entre los nativos. A eso se le sumó las nuevas enfermedades traídas por los españoles, la viruela y la fiebre tifoidea, entre otras. En diciembre de ese año, una avanzada española viniendo por tierra y mar empezó a reconstruir Concepción. Lautaro reunió a su gente formando un ejército de 4.000 guerreros y se dirigió primero a Angol, que fue abandonada por sus habitantes para ir a refugiarse en la ciudad La Imperial, una ciudad fundada por Pedro de Valdivia en 1551, sobre una colina al frente del río Imperial. Los mapuches destruyeron Angol y esto los envalentonó, y se volvieron hacia Concepción, donde vencieron nuevamente a los españoles, iniciándose el segundo despueble de Concepción. Durante 2 años no se volvió a saber más de los españoles en la región. Mientras tanto, la situación del pueblo mapuche se deterioraba, debido a la guerra, la sequía, la hambruna, la viruela y el tifus. Todo esto hacía estragos y no hacía más que disminuir la fuerza guerrera de Lautaro. Mientras tanto, los españoles también habían infiltrado el ejército de Lautaro, y un espía le da aviso a las avanzadas españolas capitaneadas por Francisco de Villagra que Lautaro acampaba en un fortín en el lado sur del río Mataquito, a los pies del Cerro Chiripilco, en el sector de Peteroa, cerca de la Sagrada Familia. Estamos en 1557. Villagra tan pronto se dio cuenta de la valiosa información que tenía, envió por refuerzos al capitán Godínez para que se reuniera con él en el puesto de Mataquito. Reunidas las fuerzas, Villagra avanzó oculto en la noche por la orilla del río, hasta las inmediaciones del pueblo. Las informaciones obtenidas por Lautaro le hacían suponer lejos al enemigo que había dejado hacia el sur, y por tanto descuidó la vigilancia del emplazamiento y no supo del acercamiento de Villagra y Godínez, ya sea porque los nativos locales no dieron la alarma o bien porque le ocultaron la información. A los españoles les fue informado además que la noche anterior las huestes de Lautaro habían estado embriagándose en una celebración. Si la maniobra salía bien, la sorpresa sería total. En el amanecer del 30 de abril de 1557, Francisco de Villagra emprende el ataque contra el fortín de Lautaro, junto a su primo Juan de Villagra, Diego de Altamirano y 57 jinetes, 5 arcabuceros y más de 400 yanaconas, una fuerza relativamente pequeña si se compara con la estimación de 800 mapuches veteranos en combate que se encontraban en el campamento. Pero esperaban que el factor sorpresa les diera la ventaja. Villagra con mucha cautela hizo avanzar a algunos yanaconas exploradores y estos volvieron diciendo que no había centinelas, lo que le hizo predecir que el campamento estaba en el más absoluto reposo. Las huestes españolas se acercaron al amanecer al fortín. Subiendo por una serranía empinada, prepararon su línea de ataque. El capitán, en voz baja, dirigió unas palabras a sus acompañantes, representándoles la responsabilidad del éxito y que la suerte de la colonia dependía de esta acción. El español ya había organizado la forma de ataque cuando una trompeta impaciente tocó la señal antes de tiempo y todo se desencadenó. De inmediato los mapuches salieron a empuñar sus armas y el capitán gritaba sin más remedio: ¡al ataque!
Las fuerzas lautarinas fueron sorprendidas totalmente, creándose el desconcierto y la huida. Villagra sabía en qué lugar del fortín estaba Lautaro por el informe de los espías, por lo que se dirigieron resueltamente a la ruca en la que dormía junto a su mujer Guacolda. Lautaro salió de su ruca con la espada de Valdivia en mano y fue atravesado en la misma puerta de un lanzazo mientras que los suyos eran tomados por sorpresa y masacrados. Los españoles jubilosos gritaron: «Aquí, españoles, que Lautaro está vencido». A pesar de la muerte del líder, los mapuches dieron una valiente resistencia, durando más de 5 horas la lucha, en la que al final cayeron 700 guerreros, logrando apenas escapar unos 100. Los españoles causaron más de 650 bajas mapuches, pero perdieron a Juan de Villagra, primo de Francisco de Villagra. A su regreso, la cabeza de Lautaro se exhibió en la Plaza de Armas de Santiago por largo tiempo ensartada en una lanza. Y así terminó la vida de uno de los mapuches más aguerridos que hayan luchado contra los conquistadores. Aunque Lautaro fracasó en expulsar a los españoles del territorio, después de su muerte los europeos se mostraron más cautos a la hora de fundar nuevas ciudades, creando solo 7 al sur del río Biobío. Pronto otros caudillos asolarían las ciudades españolas, siguiendo el ejemplo de Lautaro, pero militar. Solo Peléntaro o Pelentarú, Lientur y el mestizo Alejo se podrían comparar con Lautaro, ya que lograron también éxito en sus campañas. En 1602, los mapuches arrasaron todas las ciudades al sur del río Biobío en la gran sublevación de Pelantaro. Pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Lautaro es considerado como un gran estratega en la guerra de guerrillas al saber aplicar los conocimientos que adquirió de los españoles en la lucha en contra de ellos mismos. Técnicas como explotar la superioridad numérica al atacar en grupos sucesivos para cansar a un enemigo más adelantado y mejor equipado, como también la táctica de aislar a los distintos cuerpos de los ejércitos para así no permitir su comunicación.